Gracias a Dios porque siempre para mí es un privilegio compartir la palabra de Dios que pone en mi corazón. Y es un privilegio venir a adorar. Vamos a iniciar en Isaías 1:18. Isaías 1:18. Amén. Amén. El tema de hoy se titula Dios quiere que nos mantengamos limpios. Amén. ¿Todos lo tienen? Vamos a esperar un poquito más. Isaías 1:18. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, amén. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote toda la gloria y la honra a ti, Padre. Que seas tú, Señor, permitiéndonos, Señor, escuchar, Señor, escudriñar tu palabra en este día, Padre. Que seas tu Espíritu Santo poniendo palabras de edificación, de bendición, Señor, para tu pueblo, Padre. Pasa un carbón sobre mis labios, Señor. No permitas que hable ninguna palabra vana, Señor, pero que seas tú, Padre, poniendo, Señor, esas palabras, Señor, que tú quieres que se queden, Padre, en el corazón de tus hijos, Padre. Te doy gracias, Señor, por este privilegio de compartir la palabra con tus hijos en este día. Te doy la gloria y la honra a ti, Padre. Atamos, reprendemos todo hombre fuerte, todo espíritu contrario, inmundo que esté en los aires, Señor. Lo atamos y lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad, Señor. Oh, te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Gracias, Padre. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios quiere que todo tiempo estemos en cuentas con Él. Si fallamos en algo o pecamos en algo, en ese momento tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque un ejemplo que Dios me ponía, ¿verdad? Cuando nosotros prestamos dinero a alguien, ¿qué es lo que hacemos siempre? Ponernos en cuentas con esa persona, ¿verdad? Ya sea que anotar lo que se ha gastado o lo que nos ha dado esa persona, ¿verdad? Ahí sí mantenemos bien esa cuenta, ¿verdad? Bien apuntada, que no se pierda ese papelito o ese documento. Pues así Dios también quiere que nosotros estemos a cuentas con Él siempre. Que si pecamos de alguna manera, nosotros vengamos, nos postremos y le pidamos perdón. ¿Para qué? Para que Él nos pueda limpiar, ¿verdad? De cualquier pecado. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cualquier pecado que hayamos cometido, mientras nosotros venimos y nos ponemos a cuentas con Él, de todo corazón, con un corazón constricto y humillado, Dios nos va a perdonar, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que hacerlo al momento. No ya después que a ver cuándo. No, tiene que ser al momento. Pero es venir luego, ¿verdad? Y este mensaje ya tiene meses que el Señor iba conduciendo, ¿verdad? Y entonces yo iba manejando en una carretera derecha y venía saliendo una camioneta nueva de los files, ¿verdad? Como aquí en Fresno hay muchos files. Salió una camioneta nuevecita y toda sucia y me decía Dios, si ves la camioneta que salió nueva, sucia, se desvió del camino.
Se desvió y como se desvió, se ensució. Nosotros tenemos que mantenernos en el camino de Dios. Si nos queremos mantener limpios, tenemos que mantenernos por el camino de Dios. Y de allí fue de donde inició esta prédica, ¿verdad? Que Dios me la ponía, ¿verdad? En mi corazón que la compartiera y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Si me acompañan, vamos a leer Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Me pueden dar un amén cuando lo tengan? Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay muchas personas que tratan de ocultar los pecados que hacen, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues mi amigo, mi amiga, o mi hermano, mi hermana, o mi papá o mi mamá, muchas veces los jóvenes, ¿verdad? Nuestros hijos, dicen, bueno, acá uno se dio cuenta, mi mamá, la maestra no le habló que hice algo en la escuela malo, y tratan de encubrir sus pecados. Pero el que ve todo y lo sabe todo es Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos ocultar esos pecados. Sí se los podemos ocultar a una persona, ¿verdad? A la gente, pero a nuestro Padre Celestial, que es a la persona que le tenemos que tener temor y tener ese temor, que nosotros no podemos esconder esos pecados, porque si lo hacemos no vamos a prosperar. Si a veces nos decimos, ¿por qué no prosperamos en los caminos de Dios? ¿Será que no tienes, que hay cosas que tienes ocultas y que tú no has venido a ponerte cuentas con Dios? Es algo que nos tenemos que preguntar, ¿verdad? En nuestras vidas. A veces le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele si hay algo que no tenemos memoria, no que porque lo queramos hacer liberalmente, sino que porque no tenemos memoria de algo que sucedió hace mucho tiempo. Hay que pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre, ¿verdad? E incluso, pues a mí me muestra cosas y yo le doy gracias. Tenemos que dar gracias al Espíritu Santo cuando Él nos revela cosas que quiere que nosotros nos pongamos en cuenta con Dios y que las dejemos. Tenemos que dar ese agradecimiento. Mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya que nos confesamos y nos apartamos de esos pecados, es cuando podemos alcanzar esa misericordia. Pero si no queremos y seguimos ocultando esos pecados o haciendo las mismas cosas y no confesamos, no vamos a alcanzar esa misericordia. Pero tenemos que confesarlas. Cualquier pecado que cometamos o ofensa, tenemos que venir a nuestro Padre Celestial y decirle, perdóname, ha fallado en este día, en esto, y Él nos perdona. Muchas de las veces el enemigo se nos mete a nuestra mente, no te va a perdonar si ya fallaste, Él no te va a perdonar, pero Dios sí nos perdona. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado, Dios nos escucha y Él nos perdona. Amén. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 10 y 11. Juan 8, 10. Gloria a Dios. Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
ninguno te condenó. Ella dijo, el 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aquí Dios, este mensaje Dios nos dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando cometemos un pecado? Cuando cometemos un pecado, tenemos que no pecar más, ¿verdad? Dios nos perdona, pero que nos dice que vayamos y que no pequemos más, porque Él no nos condena. Pero si nosotros nos apartamos de las cosas malas que hacíamos antes, entonces es cuando Él nos perdona. Y si nosotros seguimos haciendo lo mismo, pues entonces es allí donde no vamos a alcanzar la misericordia de Dios, ¿verdad? Tenemos que dejar nuestros malos hábitos de antes, porque pues si no los dejamos, es allí donde seguimos pecando, ¿verdad? Tenemos que dejar todos esos malos hábitos, ese viejo hombre que nosotros ya cuando somos bautizados y estamos conociendo la palabra de Dios, vamos siendo transformados, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y así que nosotros tenemos que apartarnos de todo ese pecado, todas esas cosas malas donde Dios nos sacó. Vamos a Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, ¿verdad? Porque Él nos ha dejado a Cristo, que es nuestro abogado, ¿verdad? Si nosotros nos apartamos del pecado, tenemos un abogado, ¿verdad? Que es nuestro Cristo Jesús. Pero Él es el justo. Él conoce cuando uno se arrepiente del pecado que uno hace. Cuando viene con un corazón contrito, humillado, Él reconoce y Él va a hacer justicia. Él va a ser el que nos va a juzgar. Porque si estamos pecando y lo estamos haciendo deliberadamente una y otra vez, pues Él lo sabe. No lo podemos engañar. Y le damos gracias a Jesús, ¿verdad? Porque Él es nuestro abogado, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos de todo corazón y le pedimos perdón, Él reconoce. Él ama a todos nosotros, a sus hijos, ¿verdad? Cuando le enseñamos ese agradecimiento. Si me acompañan ahora, Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén. Si pecamos voluntariamente, si ya conocemos la palabra, ya fuimos bautizados, ¿verdad? Ya conocemos de la palabra de Dios y de todos modos lo hacemos, lo mal, lo estamos haciendo deliberadamente con nuestro conocimiento que está mal, que no le agrada a Dios. Eso quiere decir que ya el temor de Dios se ha perdido. El temor de Dios se ha perdido y entonces lo hacemos no importando que estamos lastimando a Dios, que lo estamos ofendiendo a Él. Cuando pecamos también ofendemos a otra persona si es que le decimos algo o le hacemos algo, ¿verdad?
pero al principal que le lastimamos es a Dios, ¿verdad? Porque le hemos perdido ese temor. No debemos que estar pecando liberamente. Si nosotros ya fuimos bautizados, ya fuimos limpiados, ya fuimos renacidos, ¿verdad? Tenemos que seguir como ese día que nos bautizamos, salimos libres de todo pecado, ¿verdad? Así Dios quiere que nos mantengamos limpios, siempre limpiándonos de cualquier mal pensamiento, cualquier cosa que se atraviese en el camino. Constantemente estar limpiándonos. ¿Qué es lo que hace uno cuando compra un carro nuevo? ¿Verdad? Todo el tiempo lo quiere estar lavando, limpiando, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros cuando seamos bautizados, y ya nos tenemos que estar siguiendo, limpiando de cualquier cosa, cualquier dardo que el enemigo nos meta, nosotros reprender y echarlo fuera y seguir limpiándonos, porque es de la manera que vamos a prosperar en el camino de Dios. Porque si seguimos ensuciándonos, pues toda esa suciedad ahí se va a quedar. ¿Y qué es lo que pasa cuando la suciedad se queda? Se pega, se hace goma y ya no se puede salir. Leches, el químico que le eches ya a veces no sale, se hacen manchas de sarro, y ya no se puede salir. En cuanto nosotros pequemos, tenemos que venir ante Dios, pedirle perdón y que ese pecado sea borrado y que no pequemos más, ¿verdad? Es lo que Dios quiere que hagamos, que nos mantengamos firmes en su camino y que siempre nos estemos limpiando, porque el que hace el pecado liberalmente, el pago de eso es la muerte y el infierno, ¿verdad? La muerte eterna. Es algo muy delicado para aquellos que todos pecan. Todos pecamos, ¿verdad? Pero el que peca liberalmente, conociendo de la palabra y haciéndolo aún que no le importe, eso es lo que le espera, ¿verdad? La vida, la muerte eterna en el infierno, afortunadamente. Si me acompañan ahora a Mateo 18:21. Mateo 18:21 al 22. La palabra de Dios dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros aún no pecamos contra nuestro hermano o hermana, pero alguien peca contra nosotros y nosotros de alguna manera nos molestamos o nos sentimos mal, ¿verdad? Ya no queremos hablarle al hermano, a la hermana o tal persona porque ellos nos hirieron. Entonces, ¿qué es lo que guardamos nosotros? Guardamos resentimiento, guardamos rencor, odio. Y si nosotros guardamos eso, nosotros no podemos estar limpios. Nosotros tenemos que dejar eso, entregárselo a Dios y limpiarnos para que nosotros podamos estar bien en comunión con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y sí, tenemos que perdonar 70 veces 7. Yo hice las matemáticas, dije, wow, son muchas veces, 490 veces, le dije. Sí, ¿verdad? Pecamos diario, ¿verdad? Pero tenemos que ser sabios, ¿verdad? No porque muchas personas que saben Biblia agarran la palabra esta y dicen, bueno, pues yo puedo pecar todas estas veces porque aquí en la palabra aquí dice. Pero no, la palabra también dice que
Si pecáis liberamente, hay castigo. Si tú sabes que está mal, no lo puedes hacer, ¿verdad? Pero nosotros como hermanos tenemos que perdonarnos unos a los otros, ¿verdad? Y amarnos. Pero también que si esa persona sigue pecando de la misma manera, y él lo está haciendo liberamente sin importarle, pues allí ya es donde está el problema, ¿verdad? El asunto donde tenemos que nosotros ser sabios y hacer decisiones, ¿verdad? Conforme Dios nos guía. Si me acompañan ahora al Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Aquí si venimos con un corazón constricto y humillado ante Dios, confesando nuestros pecados, Él, ¿qué dice? No despreciará. ¿Cómo tenemos que venir cuando sí cometemos un pecado delante de Él? Tenemos que venir con un corazón constricto y humillado y de verdad pedirle perdón, ¿verdad? Tenemos que venir con un corazón arrepentido. Si me acompañan a Primera de Pedro 1:15 al 17. Primera de Pedro 1:15 al 17. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. ¿Quién es el que nos ha llamado a los caminos de Dios? Fue Jesús, ¿verdad? Si Dios nos ha llamado es por un propósito, ¿verdad? Y ese propósito, aquí no lo dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nos dice que tenemos que hacer en todo el tiempo de nuestra vida, no nomás cuando vayamos a la iglesia, no nomás cuando vayamos a un culto, no. Dice que conforme vivamos siempre, tenemos que estar tratando de ser más santos. ¿Y cómo podemos ser más santos? Pues tratando de limpiarnos más y más cada vez, porque tenemos que alejarnos de todo lo malo, toda la suciedad, ¿verdad? Si hay personas que no nos edifican, tenemos que alejarnos de ellas. Como el versículo aquí estaba uno, Proverbios 28:13. Decía, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que se aparta de los pecados. Hay veces que nos juntamos con personas pues que no son de edificación, ¿verdad? Y bendición para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice la palabra que hay que apartarnos. Yo incluso
Es difícil cuando trabajas en un lugar donde pues no todos son cristianos, ¿verdad? Yo en un tiempo que trabajé en un lugar, cuando en mi primer trabajo, después que fui cristiano, supuestamente ahí había la mitad de los compañeros eran cristianos, supuestamente. Y yo llegué y yo escuchaba la forma que hablaban ellos. En sus breaks se sentaban, hablaban de una manera y yo me apartaba. Yo no podía escuchar eso. Mi espíritu me decía no. Aunque era nuevo, yo me apartaba. Yo me iba solo, no agarraba a veces ni break ni lunch, pero yo me apartaba porque mi espíritu no me dejaba estar ahí en esas conversaciones que no me edificaban, ¿verdad? Y a veces tenemos que hacer eso, apartarnos de lo que no nos edifique. Si queremos seguir alimentando en el espíritu y mantenernos limpios, es lo que tenemos que hacer, ya sea en el trabajo, sea donde sea. Si hay algo que tu espíritu te dice, no puedes estar allí, no puedes estar escuchando eso, no tienes que estar haciendo eso, tenemos que obedecerle al espíritu si queremos prosperar en el camino de Dios, ¿verdad? Y así es como vamos a estar llenándonos, ¿verdad?, del Espíritu Santo y tratar de llegar, ¿verdad?, como Jesús fue santo, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestras vidas, para poder lograr llegar a la vida eterna con Dios, ¿verdad? Si me acompañan, vamos a terminar con Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Aleluya. Amén, ¿no tiene? Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Aquí Dios nos da la respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que humillarnos y invocarlo. Tenemos que orar y buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos, del viejo hombre. Ya ese viejo hombre murió cuando nosotros fuimos bautizados, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y ser guiados por Él, por el Espíritu Santo, y ya no ser guiados por la carne, porque todo eso ya murió cuando nosotros decidimos entregar nuestras vidas a Jesucristo. Ya no podemos estar pecando liberadamente, perdiendo ese temor de Dios, porque si lo perdemos, vamos a perder la salvación. Puede que aquí perdamos, si la gente hacía cosas chuecas, ¿verdad?, financieras, sí van a perder dinero, pero van a perder su salvación, van a perder mucho más que dinero. Y es algo que tenemos que comprender, que esta vida es pasajera y que Dios nos quiere que nosotros nos mantengamos limpios para poder llegar a esa figura del varón perfecto, ¿verdad?, a santificarnos cada día de nuestras vidas. No nomás los domingos cuando vemos los servicios, sino que todos los días. Todos los días tenemos que ver dónde preguntarle a Dios o al Espíritu Santo, ¿dónde te ha fallado hoy? ¿Dónde te ha fallado? Necesito limpiarme, yo quiero estar limpio. Me imagino que a nadie le gusta estar sucio semanas o meses sin bañarse, ¿verdad? Yo antes, cuando me movía a Fresno, yo me bañaba 2-3 veces por día, porque hacía un coladón aquí, yo no aguantaba el calor. Yo no aguantaba este calor, yo me bañaba con agua fría, y me bañaba, hasta que me acostumbré, ¿verdad?, al calor.
ya nomás una vez por día. No piense que dejé de bañarme, no. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y así tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo de estar limpios siempre, ¿verdad? Agradar a nuestro Padre para que cuando nosotros cuando nosotros vengamos a su presencia, nosotros podamos oler a una fragancia agradable para Él, ¿verdad? Sin pecado, y si hemos pecado, pues igualmente ya sabemos qué hacer: postrarnos, arrodillarnos, humillarnos ante Él, pedirle perdón con todo nuestro corazón, ¿verdad? Porque Dios nos ama y Él no quiere que nosotros nos pierdamos y que no estemos pecando deliberadamente. Que si pecamos, nosotros nos arrepientamos, que vengamos a arrepentimiento rápido y que nos pongamos a cuenta con Él, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer, porque si el hermanito nos debe algo, la hermanita nos debe algo, rápido, no es que me debes tanto y tienes tanto que no me has pagado, rápido, ¿verdad? Pero si es en los caminos de Dios, nosotros al momento tenemos que ponernos a cuentas, porque no podemos dejar que nuestras cuentas, nuestros pecados se vayan acumulando y que ya después, con el tiempo, se haga costumbre todos esos pecados. Entonces ya vamos a sentirnos que es algo normal, y no es normal. Nosotros fuimos nuevas criaturas cuando ya fuimos bautizados, ¿verdad? Y ese es el mensaje que les tenía para hoy. Espero que haya sido de bendición, edificación para todos nosotros, porque cuando yo preparo una prédica, Dios me habla y el Espíritu Santo también a mí me trata conmigo. Es algo muy bonito. Cuando uno prepara una prédica, ya se tome 2 días o 3 días, en ese tiempo que tú estás preparando una prédica, bueno, a mi esposa le toma 10 minutos, ¿verdad? O 5 minutos. Pero a nosotros que somos nuevos, ¿verdad? Que nos toma 2, 3 días. O 2 semanas, dice la otra hermana, pero en ese tiempo el Espíritu Santo te va mostrando, te está hablando diferentes cosas, y es algo muy bonito. Por eso es una bendición compartir palabra y preparar mensajes, porque Dios es el que nos guía, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a orar para ser despedidos. Gloria a Dios. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este servicio. Gracias por la palabra que has puesto, Señor, para compartir en este día, Señor.